Pero más allá de lo que pase dentro de la cancha, hay otras dimensiones de este mundial que merecen atención. Y de eso se trata Otra Mirada, este espacio que inauguramos la semana pasada y que hoy llega a su segunda edición. ¿Cómo están incidiendo, por ejemplo, las tensiones entre Irán y Estados Unidos, país anfitrión en este torneo? ¿Qué impactos tienen las políticas migratorias norteamericanas sobre los hinchas que quieren llegar al mundial? ¿Cómo se maneja la seguridad en los estadios con sistemas de videovigilancia, drones y robots controlando multitudes? Bueno, de todo eso vamos a conversar y a profundizar en los próximos minutos con Homero Fernández, a quien ustedes a esta altura ya conocen bien, periodista uruguayo y una de las voces aquí en Radio Mundo, detrás de Fútbol para Contar, por ejemplo, si escucharon más temprano, y de, entre otros espacios, la tertulia del Mundial. Ayer lo escucharon también en Perspectiva más temprano, haciendo sus propios comentarios sobre el resultado de este partido. Homero, ¿cómo estás? Buen día, un gustazo como siempre reencontrarnos. Mucho gusto, Romina, como siempre aquí, para conversar contigo, con mucho gusto. Bueno, y tenemos mucho, ¿no? Para hincarle el diente, yo tiraba ahí algunos de los temas que te proponías abordar en este espacio, que busca como eso, como con lo que venimos destacando, ¿no? Todo lo que pasa por fuera de la cancha, digamos. A eso apunta Otra Mirada. Con este enfoque. Y si te parece, empecemos por algo más geopolítico, ¿no? Ya con el Mundial en marcha, se anuncia el domingo el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, por lo menos este principio de acuerdo de paz, con todas las dudas que todavía genera, pero vale la pena ahí para profundizar entonces en estas tensiones, ¿no? que se dieron entre ambos gobiernos y cómo afectaron y afectan el desarrollo del Mundial, ¿no? Sí, recordemos que antes de que empezara el Mundial, y justamente cuando comenzó el conflicto, el ataque de Estados Unidos a Irán, y se hablaba de qué iba a pasar, si Irán iba o no a participar del Mundial, en qué condiciones, siempre estuvieron diciendo que sí, que sí, que sí, que la FIFA lo arreglaría para que eso fuera así. Bueno, lo cierto es que al final Irán está jugando el Mundial, aunque está un poco de paseo en Estados Unidos, va y viene, ¿no? De acuerdo vamos a ver ahora si este acuerdo que se firma o que se ha ¿Cambian anunciado algo? que se firma incluye la posibilidad del alojamiento de la delegación iraní en territorio de Estados Unidos, pero mientras eso no ocurra, bueno, México es el anfitrión de la delegación iraní, ahí mismo en la frontera, en Tijuana, una frontera que siempre ha sido conflictiva, problemática para las relaciones entre Estados Unidos y México. Ahora es el refugio de la delegación iraní que, como sabemos, va, juega y después regresa. Eso, el primer partido que jugaron lo jugaron contra Nueva Zelanda, empataron 2-2. Y esa ida y vuelta de jugar y regresar a mí me hace acordar un pasaje de la política mexicana, pero no solamente de la mexicana, sino también de la latinoamericana, que ocurre en 2002. Hay una conferencia de la ONU en México y estaban todos los países invitados, por supuesto, pero ocurrió que en ese momento estaba todavía vivo Fidel Castro y al parecer le habían transmitido al presidente mexicano Vicente Fox de que el presidente Bush no estaba muy de acuerdo con que estuviera Castro en la reunión. Entonces él tenía que buscar cuáles eran las formas de conseguir, porque México, no hay que olvidar que siempre ha sido muy cercano a Cuba. Entonces al final se hace la reunión, viene Castro a México, está durante un tiempo, está en lo principal y luego se retira antes de una cena. Luego se sabe, se filtra la Ujú. conversación que tuvieron Fox y Castro, y seguramente grabada por la inteligencia cubana y filtrada por ella, donde el presidente de México le dice, no, ¿sabes qué? No, Bush no quiere que vengas, pero yo sí quiero que vengas, que estés, y mira, vamos a hacer así, yo te voy a ir a buscar al aeropuerto y en la ceremonia vas a estar sentado a mi lado, pero eso sí, comes y te vas.
¿no? Entonces, así, el episodio fue conocido en esta historia como el comes y te vas. Y aquí es más o menos lo mismo, juegas y te vas, ¿no? Así que Irán está en México, no puede entrar a Estados Unidos nada más que los momentos previos del partido y posteriores. No sé si se duchan, ¿eh? Eso no lo sé. Pero Sí, bueno, sí pueden duchar. en- Sí, en un primer momento incluso se había tratado de que los propios partidos se trasladaran, ¿no? es correcto, sí, sí, sí. Y Luego finalmente se dejaron en Estados Unidos, pero con esa condición, ¿no? Que vayan y que vengan. así es. Bueno, vamos a ver si eso varía. Irán y Estados Unidos han tenido también su historia en los mundiales. Han jugado partidos uno contra otro. Ajá. Por ejemplo, en 1998 había terminado, estaba prácticamente un nuevo régimen iraní, el reformista Khatami había sido elegido, entonces Bill Clinton estaba en la Casa Blanca y había un poco de relajamiento o de acercamiento buscando entre los dos países. Hay que recordar que en el 79, cuando es la revolución islámica, toman la embajada de Estados Unidos e inclusive toman rehenes. En fin, hay todo un acontecimiento ahí que no vale la pena ahora detallar demasiado porque si no, no terminamos. Lo cierto es que en el 98 ambos países están, digamos, en guerra fría, por decirlo así, ¿no? Y hay un partido de fútbol en Lyon el 21 de junio del 98, prácticamente hace 28 años, 21 de junio, Ujú. mira. Y le pudieron haber llamado el partido de la tensión, pero no, alguien aprovechó y le llamó el partido de la fraternidad. Dice la historia que a iniciativa de los jugadores de Estados Unidos se tomaron una foto conjunta los dos equipos. Hay registros gráficos donde Mira. están los dos equipos formados conjuntamente. Y los jugadores iraníes les regalaron a cada uno de los jugadores de Estados Unidos un ramo de rosas blancas, ¿eh? Como símbolo de amistad. No sé si pensaron en José Martí con aquello de al amigo sincero, ¿no? Le regalo siempre una rosa blanca, aquel soneto tan famoso de Martí que ahora la memoria me falla para recordarlo. Pero lo cierto es que ese partido 2-1 termina ganando Irán. La revancha se da, por así decirlo, 24 años después, el Mundial pasado, en Qatar. Otra vez habían estado en desavenencias ambos Ujú. gobiernos, esta vez por las protestas en Irán que habían sido de la oposición que habían sido reprimidas, ¿no? Ahí Estados Unidos es el que gana 1-0 con gol de Christian Pulisic, que todavía juegan en la selección de Estados Unidos y es su capitán, ¿no? Así que el Mundial del 2026 los ha vuelto a encontrar ahora en medio de una guerra que parece que se transforma en un poco de paz, pero lo cierto es que, a diferencia de aquel partido en Qatar, que los iraníes no cantaron el himno en protesta también por la represión de las manifestaciones populares, Ujú. en este partido que jugaron con Nueva Zelanda, sí cantaron todos, aunque yo vi a uno, el número 14, que no cantó. Pero bueno, lo cierto es que eh, como diferencia las dos situaciones futbolísticas, digamos, que se dieron hasta ahora. A ver qué depara el resto del Mundial, si habrá o no enfrentamiento, no tengo en la mano el posible cruce si fuese el Así se puede hipotético, pero llegar a bueno. dar, claro. Bien, Ujú, perfecto, bien. Mero. Eso por el Impecable. lado futbolístico, digamos. Bien interesante esto que comentás. Ahora, otro punto sobre el que podríamos hablar tiene que ver con las políticas migratorias, ¿no? Que Estados Unidos está llevando a cabo desde hace tiempo. Y eso, cómo está repercutiendo en un evento de esta magnitud, ¿no? Donde está recibiendo permanentemente visitantes. Hubo algunos casos que ya hemos escuchado, tú mismo lo has comentado, ¿no? Muy, muy conocidos, por lo menos el árbitro de Somalia, ¿no? Que fue el primero ahí que quedó varado en un aeropuerto, no pudiendo ingresar por los controles migratorios, pero no fue el único. No, no, hubo aficionados iraquíes, hubo de otras nacionalidades. El, el, el incidente con el árbitro Omar Abdulkadir Artan es interesante porque muestra un poco
que comúnmente las medidas migratorias para entrar a Estados Unidos tienen un control estricto y generalmente ese último paso es el que lo da, el oficial que atiende ahí el mostrador, es el que deja o no deja entrar al país, más allá de que haya habido visas otorgadas, como fue el caso Ujú. del árbitro somalí, ¿no? Que tenía la visa, que venía a trabajar, venía con un contrato de trabajo temporal respaldado ni más ni menos que por la FIFA, venía al Mundial, era el árbitro más interesante de la camada africana, que había sido premiado como árbitro del año en África, es decir, alguien que al final no pudo entrar y tuvo que ser, y fue deportado, digamos, puesto en un avión de regreso, al final le terminaron haciendo un homenaje en un estadio de fútbol ahí en Somalia, para reivindicarlo, y la FIFA, bueno, decidió costearle los honorarios correspondientes al árbitro, pero ¿La FIFA el dijo algo más tema... al respecto? ¿O hubo más ¿Cómo? ¿La FIFA dijo algo más al respecto? ¿O hubo más explicaciones No, desde la los explicación que controles dio fue migratorios? básicamente que eso era un tema de las autoridades de cada país y que la FIFA no tenía forma de influir en las políticas migratorias de cada país, ¿no? Y bueno, digo, no creo que no fue lo mismo, pero también de alguna forma le pasó a Uruguay con el avión, ¿no? Ujú. Uno puede pensar en una organización como la FIFA, se sabía que el vuelo iba a volar en tal fecha, que iba a ser un avión charter, y resulta que el avión charter no tenía los papeles que tenía que tener para entrar a Estados Unidos, ¿no? O sea, esto otra vez muestra que sí, normalmente existe mucho rigor a la hora de entrar a Estados Unidos, y con un evento de esta naturaleza, pues todavía mucho más. E internamente también se esperaban, se anunciaban o se decía que iba a haber muchas redadas del ICE con Ujú. respecto a las poblaciones latinas que buscan o que son tan aficionadas al fútbol, y que se presumía o se presume que va a ser un lugar donde seguramente algunas personas que no tengan la documentación en orden y que estén viviendo en Estados Unidos puedan aproximarse, más pensando también en la tecnología que está aplicando la autoridad estadounidense para controlar no solamente la parte migratoria, sino también las cuestiones relativas al terrorismo, el reconocimiento facial, por ejemplo, tantas cámaras en tantos lugares que, por ejemplo, no solamente en Estados Unidos, sino también en Canadá, que han gastado cerca de 13 millones de dólares canadienses, unos 9 millones de dólares, en instalar todo un centro de seguimiento en las estaciones de metros de Vancouver, con hasta 500 cámaras puestas. Entonces, estamos ante un gran evento en un país que siempre ha estado, por lógicas razones, muy sensibilizado con el tema de la seguridad y con el tema de los atentados terroristas. Evidentemente es un momento para desplegar todo este tipo de cosas. Hay quienes dicen justamente que el Mundial es un gran laboratorio tecnológico in situ para las diferentes tecnologías, ¿no? Para el análisis de las masas a través de la inteligencia artificial, para la biometría con el acceso a los estadios y la seguridad, como decíamos, en las estaciones de metro, el uso de las famosas nubes, la nube virtual para almacenar informaciones y realizar todo lo que es las transmisiones de televisión, la protección de la ciberseguridad, es decir, la posibilidad de que haya ciberataques a la organización o en distintos estadios, en distintas ciudades, en todo esto que está organizado y que tiene tanta base tecnológica, ¿no? El comportamiento de los aficionados también, tanto en su comportamiento, digamos, de su conducta social, como también de su conducta como consumidor, ¿no? Todo eso se está
trabajando intensamente, y ahí están encima las grandes empresas que son las que desarrollan todo esto: Microsoft, Google, Amazon, Cisco, IBM. Hoy mismo en Europa hemos hablado mismo en perspectiva sobre la reunión que hay con los grandes creadores de la inteligencia artificial, esas empresas, para tratar de ver cómo se regula todo este nuevo mundo que evidentemente choca o chocaría, pensaríamos, que chocaría con lo que es la privacidad y la libertad individual, ¿no? O sea, ¿cómo regulamos todo eso, no? Hoy estamos haciendo la segunda edición de Otra Mirada, este espacio que comenzamos la semana pasada para hablar de esos aspectos del Mundial de Fútbol que no tienen que ver exactamente con la parte deportiva. Veíamos recién con Homero Fernández, bueno, cómo está incidiendo la tensión entre Irán y Estados Unidos, país anfitrión del encuentro. ¿Qué impacto están teniendo las políticas migratorias de Estados Unidos en el Mundial? ¿Cómo se manejan algunos de los aspectos de seguridad? Homero, me gustaría retomar con eso, ¿no? Vos enumerabas recién una cantidad de tecnología que se pone al servicio y cómo esto en realidad es un gran laboratorio. Entre otras cosas, decías, de inteligencia artificial, de conductas de los consumidores y de los asistentes al Mundial. También hay que hablar en toda la infraestructura de seguridad con las cámaras de videovigilancia, pero también profundicemos, si te parece, en alguna otra cuestión vinculada a la videovigilancia que tiene que ver, entre otras cosas, con perros robots, ¿no? Por mencionar uno. Sí, claro. Bueno, es que, a ver, hablamos de algo que es nuestra realidad hoy, ¿no? Que en algunos u otros países esté más desarrollados estas tecnologías. Bueno, eso depende justamente de cómo va, pero estamos hablando de una realidad. Hacia ahí va la tecnología. Y justamente los perros robots, que de alguna forma se usaron no tanto como perros, sino como robots para la desactivación de artefactos explosivos o para las exploraciones difíciles a veces o peligrosas, en este caso ya tienen forma de perros. Y no estamos hablando solamente de Estados Unidos, sino también en México, en el estado de Nuevo León, donde está Monterrey, donde se juegan algunos de los partidos del Mundial. También la policía tiene un par de perros robots también para tener todo el control que se pueda. El desarrollo, por ejemplo, de la tecnología de drones también es muy importante en este momento, porque entre otras cosas, desde reconocimiento facial, el control por ejemplo, han hecho hasta modelos de los estadios, ¿no? Y cómo se mueve el flujo de los aficionados, de qué maneras ante un cierto incidente se podría mover la gente hacia aquí o hacia allá. A través de los drones también se escuchan o se interrumpen o se interfieren las conversaciones de los teléfonos. Es decir, que hay toda una plataforma que está sobrevolando las multitudes con el propósito justamente, bueno, de la seguridad, que es muy loable, que todos estén a salvo, que todos estén tranquilos, que todos puedan gozar del espectáculo, que no tengan que preocuparse por algún incidente extraño. Pero lo cierto es que también esto es una gran infraestructura. No hay que olvidar que Estados Unidos también este año cumple los 250 años de su independencia. Hay muchos actos de este tipo y estamos ante también una administración que le da mucho interés al tema de las coberturas tecnológicas de los movimientos sociales. Tampoco hay que olvidar que hay mucha tensión social en Estados Unidos y, bueno, uno de los grandes temores que tienen los críticos de estas tecnologías es que estas cosas que se dicen que son para el Mundial después terminen quedando para siempre, lo que se supone que así será. No hay nada más duradero o más permanente que lo que es por mientras o lo que es provisorio. Entonces aquí si se cumple esa máxima, bueno, evidentemente
las preguntas estarán si todas estas tecnologías se utilizarán en algún momento contra las personas, contra los derechos políticos y sociales de las personas, o serán simplemente a favor de estas personas para mantenerlas sanas y salvas. Eso es una de las críticas, ¿no?, que más aparece o que más se han escuchado, ¿no?, respecto a esa infraestructura que puede llegar a quedar y el control que se puede ejercer entonces después. Por ahí viene ese destaque que hacías, que lo han planteado quienes, especialistas también en la materia, ¿no? Claro, por supuesto, porque, a ver, mismo tú vas a ver un partido cualquiera, eres un extranjero que entra a Estados Unidos, por decir un ejemplo muy simple, y al final se quedan con tu cara, se quedan con tus datos biométricos, con todo lo demás, y luego, ¿qué seguridad tienes tú que esos datos no se van a utilizar en tu contra? Bueno, lo mismo podría decir alguien escéptico. Bueno, Homero, no seas Ujú. ¿cómo se llama esto? Tan, ¿cómo es? No me sale Sí, la palabra ahora. eh, Tan ingenuo, naif. claro. Ujú. Te pasa lo mismo cuando vas a un aeropuerto, ¿no? Y te sacan fotos por todos Es lados cierto. y te miden de todos lados. Bueno, es así. Estamos en tiempos Ujú. donde, por eso hay un gran debate y hay algunos países que son más restrictivos. Por ejemplo, aquí en Europa se pone mucho énfasis en el uso de los datos personales y cada vez que hay tecnologías de esta manera, lo obligan a las grandes tecnológicas a tener que cumplir ciertas medidas para proteger los datos personales, ¿no? Que es el gran debate de este tiempo, Sin duda. creo yo, uno de los tantos. Sin duda. Homero, bueno, nos vamos despidiendo por acá de este contacto, pero te escuchamos ahora en un ratito nomás, ¿no? Porque hoy es miércoles y por lo tanto a las 13:13 tienen la tertulia del Mundial. ¿Nos puedes adelantar a ver por dónde van a ir? Sí, 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 ese otro enfoque. Vamos a enfocar el tema no de la pausa esta de hidratación en sí mismo, sino del tema del calor, cómo afecta la humedad, el calor, todos los factores climáticos en los jugadores. Y vamos a tener de invitado, un invitado de lujo, al profesor José Herrera, del cuerpo técnico del maestro Tavares. Trabajó con él 40 años y todo el tiempo que estuvo en el proceso de selección, que lo vamos a abordar por el lado de su especialidad, cómo trabaja un preparador físico este tipo de inconvenientes. Perfecto, sumamente interesante, así que los escuchamos ahí sobre las 13:13 en la tertulia del Mundial y gracias nuevamente por este contacto, esta otra mirada de este gran acontecimiento que capta tanto la atención de tantos, no siempre mirando estos ángulos en donde vos pones foco, así que como siempre un placer, Homero, te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos ahora, te escuchamos en un ratito. Por supuesto, hasta luego.